Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Si les parece, vamos a empezar. Como les contaba, la idea es yo ir pasando la presentación y hablando sobre ella y luego las preguntas que tengan las podemos ir viendo por chat. La idea de la conversación de hoy es, vamos a trabajar con una dinámica que se llama Brand Sprint o Sprint Brand, que es de Google, que obviamente no lo inventé yo, sino que la adoptamos de ellos. Es como un anexo o un complemento al Design Sprint de Google, que es una metodología mucho más larga que lleva una semana de trabajo y es para testear principalmente productos. En este caso, digamos, lo que hace Google es crear esta metodología complementaria que permite en pocas horas crear la voz de una marca o crear, digamos, el branding de una marca y a partir de ello la voz, ¿sí? Lo interesante por ahí de esta metodología es que nos hace pensar y entender que la voz de nuestra marca no es algo independiente al resto de la empresa, sino que está 100% atado y 100% conectado a la visión, a qué es lo que hacemos, a cuáles son nuestros valores, etcétera, ¿sí? Entonces, entender la voz desde ahí, o sea, cómo habla nuestra marca, cómo creamos nuestro marketing desde ese lugar es mucho más interesante y tiene mucho más sustento que si lo hiciéramos de la nada, desde una táctica y no desde la estrategia, ¿sí? Este es un poco lo que vamos a ir charlando, ¿sí? La agenda del día de hoy. Voy a intentar que no dure más de una hora. Me imagino que todos están en sus comercios o negocios atendiendo o muy ocupados, así que un poco la idea es ir bastante rápido y si alguno tiene alguna duda o consulta, como les dije, me va avisando y lo vamos conversando. Un poco la agenda es, primero vamos a conversar sobre la visión a largo plazo, como dice ahí, luego entender el qué, el cómo y el porqué de lo que hacemos, después definir tres valores centrales, luego la audiencia, la personalidad, finalmente la voz de la marca y un poco entender como qué palabra vamos a utilizar y algunos ejercicios en base a eso. Y por último, algunos ejemplos y links de utilidad que luego le vamos a enviar por mail también. Respecto a la presentación, no se preocupen porque en tomar demasiado nota, porque 100% vamos a estar compartiéndole la presentación después también, así que no se preocupen por tomar nota porque se las vamos a compartir después. Bueno, un poco la dinámica empieza y acá hay un ejercicio que es muy interesante. Si alguno se anima a hacerlo en vivo, bienvenido sea. Si no, digamos, la idea es que puedan después llevarlos a sus comercios y negocios y hacerlo más tranquilos luego de la presentación. Pero un poco la dinámica, los que nos propone al principio es pensar la empresa a largo plazo, ¿sí? O sea, proyectar hacia el futuro cómo sería la empresa, cómo va a ser nuestro mercado, etcétera. Por ejemplo, pensarla primero a 5 años, que ya es un largo plazo, pero que no es algo imposible, o sea, quiere decir, no es algo en donde va a cambiar profundamente por ahí nuestro contexto, ¿sí? Luego pensarla un poco a 10 años y por último pensarla a 20 años. Por ejemplo, nosotros hicimos este ejercicio con Increase y a 10 o 20 años entendíamos que seguramente el sistema financiero mundial vaya a cambiar rotundamente y entonces qué tecnologías o a qué tenemos que estar atentos. Nos despertó que de repente deberíamos tener un área de innovación estando pensando en esos 10 o 20 años para adelante. Nos promovió, nos empujó a pensar un propósito a largo plazo, ¿sí? De alguna manera, cómo vemos nuestra empresa a 5, 10 o 20 años, si vamos a estar nosotros, si van a estar nuestros hijos. Digamos, es un ejercicio muy interesante para pensar el marketing y la voz de nuestra marca y nuestro propósito a futuro, ¿sí? Es un ejercicio que les propongo que lo hagan, incluso si hay varios, digamos, dirigiendo la empresa, digamos, que puedan hacerlo entre varios y les juro que les va a salir una información y una visión muy interesante en ese sentido y que a partir de ahí lo van a poder transmitir al marketing y a la voz de su marca. Una vez hecho ese ejercicio, viene otra cosa muy importante y que sobre todo tiene que ver con la tercera pregunta que está ahí, ¿sí? La primera es un poco el qué hacemos, qué es lo que hacemos en general en la diaria, ¿sí? Somos proveedores en nuestro caso, bueno, creamos productos tecnológicos para ayudar o potenciar a los comercios y negocios de toda Latinoamérica, ¿sí? Un poco ese es el qué hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de tecnología, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Cuál es la motivación? Es lo fundamental.
¿sí? Poder trabajar y llegar en profundidad por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estamos creando estas empresas o estos comercios en este mundo y queremos trabajar a partir de ello. Encontrar esa motivación y ese por qué es fundamental a la hora de construir la voz de nuestra marca, a la hora de construir nuestro marketing. El por qué hacemos lo que hacemos nos va a dar poder transmitir esa visión que vimos en el punto anterior a la hora de comunicar y hablar, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso nosotros queremos, y por qué hacemos lo que hacemos es lo que les decíamos, queremos potenciar a comercios y negocios, queremos ser aliados de los comercios y negocios de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Esa es nuestra motivación. El qué y cómo va a ser independiente y va a ser muy asociado al contexto, a las tecnologías disponibles, etcétera. Pero el por qué hacemos lo que hacemos debería estar mucho más conectado a nuestra visión y debería ser algo que o no cambie o que cambie durante, digamos, el pasar de muchísimos años. Por ejemplo, hace poco en una reunión en la que analizamos esto, vimos que Facebook cambió su propósito luego de 7 años de existir como compañía, ¿sí? Al principio quería interconectar personas, hoy está mucho más enfocado, por ejemplo, más allá de la crisis que tuvo esta semana, mucho más enfocado en conectar al mundo, ¿sí? Mucho más enfocado en conectividad que a las personas. Entonces, digamos, cómo trazar ese porqué es muy importante. Al final de la presentación les vamos a compartir un link. Hay un video de Sinek, que es un estudioso que en Estados Unidos dio una charla en TED que se enfoca justamente en esto, ¿sí? En entender el por qué, digamos, hacemos lo que hacemos y cómo aquellas marcas, como por ejemplo Apple, comunican el por qué y no el qué, ¿sí? Apple nunca comunica la tecnología en sí mismo, sino que comunica el propósito, ¿sí? Comunica el por qué están haciendo eso en este mundo, por qué están sumando innovación en tecnología en el mundo y cómo es mucho más atractivo comunicar el por qué que el qué puntual en lo que hacemos. Cualquier duda que vayan teniendo también hasta ahora me pueden ir consultando ahí por chat. Yo sigo avanzando y no tengan duda en pausarme si hay alguna duda o consulta. Lo siguiente que nos propone la metodología de alguna manera es trabajar los valores, ¿sí? Serían como los cimientos que anclan el porqué y la visión y la misión, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos algunos valores centrales, ¿sí? Principalmente las personas primero, la honestidad, la transparencia y la creación son los 4 valores con los que nosotros trabajamos a la hora de comunicar nuestra empresa, a la hora de trabajar internamente la cultura de la empresa. Y estos valores están presentes en todo lo que hacemos, sea hacia adentro o sea hacia el marketing que generamos y cómo nos comunicamos con ustedes como clientes, ¿sí? Entonces, la pregunta ahí y el ejercicio que tienen que hacer ustedes es justamente cuáles son sus valores principales que anclan los 2 puntos anteriores, la visión, ¿sí? La visión a largo plazo y el por qué hacen lo que hacen, ¿sí? Todo esto empieza a generar de alguna manera una serie de conceptos que interconectados entre sí van a ver que luego impactan sobre la voz puntual de la marca, que es, digamos, a donde queremos llegar. Pero sin hacer todo este recorrido previo, como les decía antes, sin trabajar la misión, sin trabajar el por qué hacemos lo que hacemos y sin trabajar los valores, lo que les va a pasar es que la voz de la marca va a quedar sin sustento, ¿sí? Entonces es muy importante hacer todo este recorrido. El siguiente paso y clave para nosotros también es entender a quién le hablamos, ¿sí? Es imposible que podamos crear la voz de nuestra marca si no entendemos a quién le estamos hablando. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en esto, tenemos como 4 perfiles de audiencia, ¿sí? 3 principales con un cuarto derivado. El primero, digamos, los primeros 2 o el primer segmento tiene que ver con comercios chicos a medianos, ¿sí? De un local a 3 locales, de 1 a 5 terminales, etcétera, en donde en esos comercios las personas son 100% responsables en general de toda la organización, de dirigirlos, de coordinarlos, etcétera. Y el otro segundo público al que nosotros le hablamos
tiene que ver con más empresas grandes, en donde hay una responsable de administración o de cobranzas con tarjeta y tal vez un gerente de finanzas, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos dos grandes públicos a los que le hablamos. Tenemos un gran desafío en ese sentido porque le tenemos que hablar, digamos, a los dos públicos, ¿sí? Entonces todo el tiempo hacemos acciones para intentar hablarles digamos, a los dos canales o a los dos públicos. Intentamos llegar a una voz que sea clara, sencilla, empática para todos ellos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco las características de la voz de la marca, digamos, de nuestro marketing, pero digamos, tuvimos un gran desafío en ese sentido. Si ustedes tal vez tienen un comercio más pequeño o una empresa más pequeña, tal vez la audiencia es una sola y es un poco más simple en ese sentido. Pero los invito a, como dice acá, intentar escribir y describir sobre todo al máximo quién es su público, ¿sí? Como dice ahí, por ejemplo, Gustavo tiene un solo negocio, tiene poco conocimiento a veces de tecnología, necesita en general mucha ayuda o soporte, ¿sí? Y en general trabaja mucho tiempo, ¿sí? Trabaja 24/7. Entonces, fíjense que ahí hay un nivel de detalle importante en cuanto a quién es esa persona y es un gran ejercicio entender bien en detalle a quién le estamos hablando, ¿sí? Y a partir de eso definir la voz de nuestra marca, ¿sí? Si es muy diferente si tenemos un comercio que le habla a mujeres, jóvenes, independientes, etcétera, que si le hablamos a hombres mayores, etcétera, etcétera. La voz de nuestra marca se va a transformar y a definir a partir de eso y va a ser completamente diferente dependiendo de la audiencia que tenemos. De vuelta, como les dije recién, cualquier duda me pueden pausar o la pueden hacer ahí por chat, ¿sí? El siguiente ejercicio, también si hay alguien que dejó de escuchar, nos avisa y volvemos a revisar. El siguiente ejercicio va justamente a definir esto, cómo es la personalidad de nuestra marca, ¿sí? Antes hablamos de cómo definir nuestra visión, luego hablamos de cómo definir el porqué, ¿sí? Luego los valores, anteriormente dijimos las audiencias y ahora por último, digamos, vamos a empezar a ya trabajar la personalidad. Hay algo interesante en este ejercicio que es, fíjense que nos hace pensar primero la personalidad, es decir, pensar la voz de nuestra marca como si fuera una persona, ¿sí? No solo como si fuera una voz o si fuera una marca o una empresa hablando, ¿sí? Llevarlo a una persona es muy interesante porque hace el ejercicio de poner audiencias contra una persona, ¿sí? O sea, de alguna manera estaría hablándole una persona a otra persona, ¿sí? Y hay algo muy interesante en eso porque aparecen un montón de matices y diferencias sustanciales respecto a que si lo pensáramos como si fuéramos eh, una empresa fría que le habla sin estar intentando conectar con una persona del otro lado, ¿sí? Entonces, si hablamos desde una personalidad, en cambio, estamos hablando desde una persona que puede conectar con el otro, que va a buscar retroalimentación, que va a buscar un diálogo, etcétera, y no va a intentar hablar imponiendo su voz o no estando bien comunicado con una audiencia que está del otro lado. Esto de alguna manera es un gran paradigma, un cambio paradigmático que se dio en el marketing desde que aparecieron las redes sociales, ¿sí? Dejar de hablar de manera 1.0, donde el emisor imponía un mensaje al otro, al que está del otro lado, sin intentar retroalimentarse, ¿sí? Entonces, el mundo de hoy que nos requiere, digamos, el trabajo a través de redes sociales y donde feedback es constante, etcétera, sí o sí impone crear la voz de nuestra marca a partir de una personalidad y no a partir de nuestra visión cerrada que tenemos de nuestra empresa. Entonces ahí un poco el ejercicio que propone esta dinámica es de alguna manera puntuar cómo nos imaginamos nuestra personalidad, del 1 al 10, ¿sí? Si es amigable o si es autoritaria, si es joven innovadora o es madura y clásica, si es divertida o si es seria, si es popular o si es de elite. Y ahí ustedes podrían poner, digamos, en esos parámetros cualquier otro adjetivo sin ningún problema. Digamos, este es un set que nos da la dinámica, pero se pueden sumar nuevos sin ningún inconveniente. Que si ustedes creen que faltarían otros parámetros, los pueden sumar y sumar un puntaje, ¿sí? Fíjense que con todos estos pasos que venimos haciendo, de alguna manera, como les decía antes, creamos los cimientos para que luego la voz de la marca se desarrolle a partir de eso. En segundo lugar, la dinámica
nos propone, y esto es un agregado que sí hicimos nosotros, nos proponemos un ejercicio bastante divertido que tiene que ver con crear, intentar pensar cuál puede ser una personalidad que de alguna manera nos represente, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, en INCRIF fue muy difícil. Llegamos a dos conclusiones. Llegamos a la conclusión que había algunos deportistas que nos podían llegar a representar. Por ejemplo, Manu Ginóbili era uno porque era joven, era innovador, era desafiante, siempre tenía, digamos, siempre tiene por delante un nuevo desafío, al mismo tiempo genera confianza o calidez en lo que dice, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así todo, digamos, Manu Ginóbili no nos representaba 100%, entonces a lo que llegamos es que tal vez en nuestro caso eran los propios comercios o negocios en su propia voz los que deberían estar en primer lugar y los que mejor nos representaban, ¿sí? Entonces ahí nuestra estrategia de marketing en ese sentido y la voz de nuestra marca tiene dos caminos o definimos dos caminos para este año. El primero tiene que ver con poner justamente a los comercios en primer lugar y ahí, como les decíamos, estamos viajando a todo el interior a filmar o grabar historias o hacer entrevistas a un montón de clientes de todo el país y que ya van a ver esta semana vamos a empezar a lanzar y entonces poner en primer lugar a los propios comercios y negocios, porque entendimos que nadie mejor que ustedes son los que van a poder hablar y decir por qué los estamos ayudando, cómo los estamos potenciando, etc. Y lo segundo, también interesante, es que intentamos desde nuestro lenguaje hablar de la manera más cercana y empática posible, ¿sí? ¿Eso qué significa? No hacer un lenguaje cerrado, complicado, con tecnicismos, en donde la tecnología se convierta en una traba, etcétera. Entonces, la idea ahí un poco de la voz que estamos desarrollando en el blog, en las redes sociales, etcétera, es justamente que la voz sea lo más empática y cercana a nuestros clientes que podamos, porque entendemos que de esa manera nos vamos a conectar y a hablar mejor. Ahí hay una variedad enorme. Fíjense incluso que, digamos, este camino que nosotros tomamos, de alguna manera es el que también los bancos tomaron luego de la crisis del 2001, ¿sí? Antes del 2001 los bancos eran espacios mucho más fríos, distantes, que generaban confianza tal vez en esa distancia o generaban seguridad en esa distancia, pero luego de la crisis del 2001, donde la gran mayoría de los argentinos digamos, empezaron a desconfiar de los bancos o había que construir, digamos, una nueva confianza sobre los bancos, cómo los bancos empezaron desde el humor o desde la creatividad o desde la empatía o desde la emoción a acercarse mucho más a la gente, ¿sí? De alguna manera nosotros con muchas, digamos, con más diferencias, porque queremos enfocarnos mucho más en comercios, de alguna manera llegamos a un punto parecido a la hora de cómo queremos comunicarnos. Entonces, ahí los invito, como les decía antes, a trabajar esto de la personalidad. Les juro que es un ejercicio que es bastante difícil encontrar exactamente a alguien que los represente. Hice este ejercicio en algunos países de Latinoamérica, invitado como mentor de Google, y es muy divertido. Algunos llegan a personalidades locales, otros llegaron, por ejemplo, una empresa llegó a que Batman, por ejemplo, era una persona que los representaba como personaje, porque era una empresa de seguridad informática, entonces ellos de alguna manera estaban disfrazados generando seguridad a sus clientes, etcétera. Pero es un ejercicio que nos pone, digamos, en una persona externa, de alguna manera, cómo podríamos desarrollar la personalidad de nuestra marca y a partir de ello la voz de nuestra marca también. Por último, o casi para ir llegando un poco al final del ejercicio, sí, ahora vamos a empezar a hablar y a desarrollar la voz de la marca, ¿sí? Un poco repasando para atrás, recuerden que hablamos cómo desarrollar la misión y la visión, luego qué valores, ¿sí? Qué valores van a estar anclando esa visión y esa misión, un poco qué audiencias, ¿sí? Qué audiencias le vamos a estar hablando y luego trabajar la personalidad, o sea, bajo qué parámetros y qué personas podrían ser ejemplos de esa personalidad. Ahora sí ya nos metemos puntualmente, luego de todo ese recorrido, con la voz de la marca, ¿sí? Entonces ahí hay algunas preguntas que trabajar que son muy importantes, que son, ¿cómo le hablamos a nuestra audiencia, ¿sí? ¿De qué manera? Le hablamos, como yo les decía, de manera empática, de manera cálida, a través de qué valores,
le hablamos de usted, le hablamos, lo tuteamos, no lo tuteamos, qué tipo de palabras usamos palabras técnicas, no usamos palabras técnicas, etcétera. Después, ¿qué tono tiene esa voz y cuál es el objetivo de la misma? ¿Sí? Como les decía recién, ¿qué tono tiene esa voz? ¿Es autoritario? ¿Es sencillo y simple? ¿Es completamente seco? O sea, es aséptico, o sea, tiene ese objetivo, digamos, ese tono. ¿Intenta conectar con el otro o no? Esto va a depender mucho del tipo de negocio que ustedes tengan, ¿sí? Por eso es importante lo de la visión, ¿sí? Y cuáles son sus objetivos de negocio, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de su negocio? Entonces, que esa voz se desprenda 100% del objetivo de su negocio. Por último, dos preguntas muy importantes, un poco cuán formal o informal es la marca. Ahí es clave en ese sentido preguntarse eso porque muchas veces tendemos a querer ser informales. Por ejemplo, la semana pasada, la anterior, perdón, hubo un evento acá en Área 3, en nuestras oficinas, que coordinamos nosotros con Google y vinieron un montón de startups. Y hay una empresa, una startup que también es de seguridad informática y yo estaba viendo que en sus redes sociales, digamos, en una mentoría, llegamos a que desarrollaban una voz completamente informal. Y ahí un poco lo que empezamos a hablar es si era ese el camino o no, porque, digamos, ellos de alguna manera tenían que transmitir seguridad, tenían que transmitir confianza, tenían que transmitir conocimiento, que sabían lo que hacían, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la voz de la marca tiene que estar 100% asociada a sus objetivos. No podemos ser muy informales si queremos, digamos, tenemos negocios serios o tenemos objetivos de posicionamiento en torno a un negocio muy serio, ¿sí? O si lo hacemos, tiene que estar muy bien hecho, ¿sí? Por ejemplo, un caso que muchas veces discutimos acá es el Banco Galicia, desarrolló toda una campaña muy informal y divertida a partir de la pareja del Galicia y nosotros muchas veces nos preguntamos si es correcto ese camino o no. En el caso de ellos, nos parece correcto, pues lo que lograron es crear una pareja que de alguna manera empatiza con un montón de clientes que tal vez se habían alejado del banco, transmitieron un montón de confianza, transmitieron generar gastos extras, posicionaron su programa de beneficios, etcétera, pero jugaron, digamos, al igual que otros bancos, jugaron con un borde que es peligroso, digamos, en cuanto a cuánta seguridad y confianza transmite ese banco, ¿sí? Entonces, eso, preguntarse hasta dónde llegamos en informalidad, hasta dónde tuteamos a nuestros clientes o no, es importante a la hora de desarrollar la voz de nuestra marca. Por último, y central también es qué sentimientos queremos generar en el otro, ¿sí? Con esa voz de la marca, o sea, cómo queremos llegar al otro, qué queremos generar en el otro. Esto que decíamos recién, queremos transmitir, queremos generar confianza, queremos generar empatía, queremos generar seguridad, queremos generar objetividad, qué queremos generar el otro, qué queremos que esa audiencia que definimos antes sienta del otro lado, ¿sí? Cuando nosotros le hablamos. Queremos que se sienta cerca, queremos que se sienta lejos, ¿qué queremos lograr en ese sentido? A la hora de desarrollar la voz de la marca, es interesante que puedan desarrollar este punto y trabajarlo en profundidad, ¿sí? Trabajarlos con sus equipos, trabajarlo internamente y a partir de eso desarrollar la voz y que todo esto, como les decía antes, esté alineado con todo lo anterior que trabajaron, ¿sí? La voz de la marca no puede ser independiente a su visión, no puede ser independiente a su porqué y su propósito, no puede ser independiente a sus valores, no puede ser independiente a la audiencia a la que están hablando. Si no, lo que van a estar haciendo era lo que yo les decía, que van a estar hablando solos, ¿sí? Van a estar generando una especie de monólogo en donde la voz de la marca va a estar intentando imponer sobre el otro una voz y no van a estar conectando y dialogando con sus clientes. Por último, lo que propone el ejercicio es trabajar de alguna manera un set de palabras, ¿sí? O sea, cómo es lo que acá se dice word banking, pero digamos, cómo es un banco de palabras, cómo es un cajón de palabras que ustedes van a tener para utilizar en cada uno de las distintas comunicaciones que deberían hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿van a saludar o no van a saludar cuando envían un correo? ¿Cómo van a saludar o iniciar un correo, un email a sus clientes? ¿Cómo van a iniciar un posteo si es un posteo en redes sociales? Si es un posteo alegre,
si es un posteo que es serio sobre sus productos, sus comercios, o sea, cómo van a estar conectándose y qué palabras exactas van a estar utilizando en cada caso. Como les decía, es un ejercicio complejo, al igual que el anterior, pero es muy interesante bajar a tierra y aquí hay un Excel que luego les va un recuadro que luego les vamos a enviar en la presentación, pero es muy interesante hacer el ejercicio de palabras exactas que va a tener la voz de esa marca, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, les pongo algunos ejemplos concretos. Nosotros llegamos a que no queríamos usar la palabra comerciantes. ¿Por qué? Porque nos parecía que comerciantes tiene una connotación, dependiendo de cómo se lee, que puede llegar a ser negativa, ¿sí? Como alguien que hace un mal comercio con otra persona, y entonces definimos explícitamente que no queríamos usar esa palabra, sino que queríamos usar comercios o negocios. Y fíjense que durante todo este tiempo que yo estoy hablando, jamás usé comerciantes, ¿sí? Porque lo tengo muy presente a partir de este ejercicio que nosotros hicimos. Definimos también que no íbamos a usar conectores serios como sin embargo, debido que, etcétera, ¿sí? Porque nuestra voz tiene que ser mucho más clara y sencilla. Definimos que no vamos a imponer el contenido, ¿sí? Sino que siempre vamos a intentar empatizar a la hora de compartir un contenido en redes sociales o intentar preguntar si a partir de la pregunta, a partir de no decir nosotros te imponemos este contenido, sino cómo lo vamos construyendo a partir de ustedes también. Muy interesante, fíjense aquí hay en inglés algunos ejemplos de qué pasa si la persona está enojada, si está agradecida, si está emocionada, etcétera. Pueden de vuelta en el margen izquierdo, digamos, poner los sentimientos o la expresión que ustedes quieran y a partir de eso trabajar explícitamente palabras por palabras que usarían o frases, ¿sí? Pueden ser palabras o frases. Lo interesante ahí sería sumar incluso una tercera columna donde poner palabras que no usarían, ¿sí? Entonces sería un banco de palabras, un banco de frases y un banco de palabras que no usarían dentro del desarrollo de la voz de su marca. Por último, digamos, algunos conceptos o ideas digamos, algunos ejercicios que me gustaría que les queden para luego del webinar. Me parece muy interesante que puedan trabajar además de la marca, digamos, y además de la voz de la marca, si luego de este recorrido pudieran pensar un concepto que acompaña a la marca, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, llegamos a que potenciando negocios podía ser un buen concepto en ese sentido, ¿sí? Es un concepto que habla exactamente de cómo queremos ser aliados, cómo queremos estar cerca, cómo queremos que ustedes crezcan. Está 100% asociado a nuestra marca, que significa crecimiento, crecer en inglés, etcétera, ¿sí? Entonces, intenten hacer el ejercicio de intentar crear un concepto. Cuando les digo un concepto es exactamente un concepto tagline publicitario como tienen todas las grandes marcas. ¿Por qué? Porque luego de este recorrido es seguramente mucho más simple o viable que aparezca ese concepto, ¿sí? Luego de pensar en la visión, pensar el por qué, pensar a quién le estamos hablando, pensar qué palabras vamos a utilizar, etcétera, es muy probable que ese concepto aparezca y es muy valioso tenerlo porque ese concepto va a anclar a la marca y va a anclar a la voz de la marca, ¿sí? Y después, como dice en el slide, del punto B y C, los invitamos a hacer el ejercicio de cómo sería, digamos, ya bajarlo a tierra también en cómo sería, por ejemplo, un texto en nuestra web, digamos, cómo sería un texto principal de nuestra web a partir de todo este recorrido. Por ejemplo, en nuestro caso, si ustedes entran a la web de Increase, van a ver que le hablamos primero a la persona con una pregunta. ¿Tenés un comercio y vendés con tarjeta? ¿Sí? Fíjense que le hablamos de usted, digamos directamente de vos, ¿sí? ¿Tenés un comercio? Fíjense que no usamos ningún tecnicismo, no decimos somos la compañía que viene a revolucionar la finanza, el fintech, no sé, algo que podríamos poner tranquilamente, ¿sí? Sino que hablamos directamente y empáticamente al comercio, le preguntamos si lo es, si vende y cómo puede controlar y administrar las ventas con tarjeta con nuestro producto, ¿sí? Entonces, hacer este ejercicio del copy de la web o de un posteo de Facebook les va a permitir poner ya en práctica directamente lo que venimos hablando hasta ahora. Podrían pensar muchos lugares más.
¿sí? Cómo vamos a escribir un texto, como les decía antes, en un mail, cómo lo escribiríamos en un folleto, cómo lo escribiríamos en un banner, cómo lo escribiríamos si hiciéramos publicidad en medios, etcétera, ¿sí? Cómo lo escribiríamos en un artículo del blog, etcétera. Me parece que llegamos, digamos, acá a la instancia del recorrido en donde es ya ejercitar en concreto cómo sería la voz de la marca y cómo serían los contenidos, ¿sí? Por último, les propongo algo que nosotros usamos mucho en tecnología y lo estamos usando en nuestra web un montón y lo seguimos trabajando, que tiene que ver con dos ejercicios. El primero es hacer testing A/B, ¿sí? Hay algunas plataformas, luego le vamos a enviar algunos links que permiten probar un contenido u otro en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, probar en la web de su negocio o de sus comercios si un texto es mejor que otro y a partir de eso optimizarlo y construirlo, ¿sí? A partir de la información concreta de sus clientes o de la gente que entra a la web, ¿sí? Y el segundo punto, me parece importante, es entrevistar a clientes, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, a ver, desarrollé toda esta voz de la marca, toda esta audiencia, etcétera, pero salir a testearla realmente, ¿sí? Si van clientes a su comercio y decir, mira, desarrollé este folleto o este panfleto, ¿qué te parece esta venta? ¿Qué te parece este texto? ¿Te parece que te estoy hablando a vos? ¿Te parece lejano? ¿Te parece cercano? ¿Qué te transmite? ¿Qué sentimiento te genera? Etcétera. Y conceptualmente, digamos, lo que propone estos dos puntos es el título que está en este slide, que es de alguna manera iterar siempre y mejorar, ¿sí? O sea, no crear nuestra voz y nuestra marca y todos los contenidos de manera aislada, sino testeándolo de manera concreta a través de diferentes medios, sea a través de tecnología, con algunos links que luego le vamos a enviar que permiten hacerlo, o directamente con entrevistas con clientes reales y a partir de eso obtener información y mejorar, ¿sí? Por último, les comparto una marca que a nosotros nos gusta muchísimo en el desarrollo de la voz. Acá hay algunos ejemplos que están en inglés, pero está desarrollada en español también, y es MailChimp. No sé si alguno lo utiliza como plataforma, es una de las plataformas líderes mundiales a la hora de desarrollar email marketing, ¿sí? A poder hacer envíos de newsletters, y tienen un gran desarrollo de la voz de la marca, tienen un personaje que es un monito que va apareciendo en distintas situaciones, es decir, de alguna manera ellos crearon ese personaje para desarrollar esa voz y de alguna manera nos va haciendo chistes, nos va hablando de manera directa durante todo el uso de la plataforma. Todo en general es hiper claro, siempre que hay alguna acción concreta que uno realiza, ellos buscan una vuelta de tuerca en torno a ese mono, cómo dialoga y cómo habla, ¿sí? Y cómo vamos logrando las acciones que vamos desarrollando en el producto. Ellos además desarrollaron una web online que luego les vamos a compartir también, en donde está explícitamente desarrollado cómo llegaron, digamos, a este desarrollo de su voz, cómo hablan en determinados lugares, cómo no hablan en otros lugares, etcétera, ¿sí? Se lo vamos a enviar como un buen ejemplo de resultado. También hay ejercicios de Google, hay de Mercado Libre, luego le vamos a enviar un set de links que va a servir para que vean ejemplos concretos en ese sentido, ¿sí? Eh, por último, como les decía, bueno, aquí están los links que les vamos a enviar. Ahí está la charla de Simon Sinek, que tiene que ver con comunicar el propósito. Estos links de MailChimp y de Mercado Libre. Un poco el link a la metodología, digamos, que fuimos conversando y que vamos a trabajar, digamos, que trabajamos en este webinar, para que ustedes también la tengan y si quieren ir a la fuente original puedan trabajar a partir de ello. Como última recomendación, lo que les decía, es muy importante hacer este recorrido y no empezar al revés. O sea, no empezar a decir ejercicios de la nada y decir mi voz debería hablar de esta manera, sino hacer todo este recorrido y que la voz sea el resultado de trabajar la misión a largo plazo, de trabajar el porqué, de trabajar los valores, la audiencia, la personalidad y ejercicios concretos de cómo es nuestra voz, ¿sí? Hasta acá llego yo, no sé si alguno tiene alguna duda, si le sirvió, si no le sirvió, si era un poco las expectativas que tenían respecto al desarrollo de la marca o no. Estamos ahí en el chat, bienvenidos a cualquier pregunta y si no, bueno, quedamos a disposición.
Acá están también mis datos para cerrar con mi email, mi cuenta de Twitter, etcétera. El que quiera me puede escribir y los puedo ayudar a desarrollar la voz de la marca sin ningún problema y compartir dudas, preguntas, etcétera. Bueno, espero un minutito más a ver si hay alguna duda y si no, damos por finalizado el webinar. Como les digo, ahí está mi correo y ahí Mayra también de nuestro equipo les está consultando si alguien tiene preguntas por el chat. Esperamos que no se hayan quedado dormidos, sobre todo. Gracias, Daniel, buenísimo. Cualquier cosa nos ayudás, nos avisás y te ayudamos. Muchas gracias por el feedback a los que están comentando y genial que haya sido todo muy claro y concreto. Realmente los invito a hacer el ejercicio, les va a llevar como mucho, si lo hacen en equipo les va a llevar 2 o 3 horas de trabajo, si lo hacen solo tal vez es un poco más rápido. Otro ejercicio que nosotros hicimos, como les decía, a la hora de terminar esto y buscar ejemplos concretos es buscar también un benchmark, además de quién podía hacer la voz, buscar, digamos, todos los bancos, todos los productos financieros, cómo estaban hablando, intentar encontrar a quién nos podíamos acercar en ese sentido, ¿sí? Es interesante ahí que puedan encontrar una referencia. Para nosotros, por ejemplo, es Square, que es una compañía de Estados Unidos que desarrolla mucho esto de poner en primer lugar a los comercios y contar las historias de los comercios. Ese fue un primer, digamos, gran aprendizaje. Y después hay algunas cosas de, digamos, de tarjeta naranja que nos interesaron a la hora de cómo están comunicando empáticamente, etcétera. Si bien había diferencias también en torno a ellos, pero encontramos buenos ejemplos en ese sentido. Así que los invito también a hacer ese trabajo de buscar competidores o buscar ejemplos y referentes y a partir de eso también construir la voz de su marca. Bueno, no hay dudas, así que les agradezco mucho su tiempo y ahí como les digo está mi mail, queda a su disposición si alguno tiene alguna duda. Luego con Mayra les vamos a enviar el correo y con la presentación y todos los links que les mencionamos. Así que quedamos en contacto y cualquier cosa nos avisan. Un abrazo grande desde Buenos Aires a todos y sí, sí, ahí nos están preguntando si vamos a enviar el PPT. Sí, ahora terminamos y enviamos un correo a todos con la presentación y con los links que les comentaban y les queda mi correo también por cualquier duda. Un abrazo grande desde Buenos Aires a todos y estamos en contacto por cualquier cosa. Muchas gracias.